Siempre me encantó pasar los veranos en la finca de mis abuelos. Era un lugar aislado, rodeado de campos y con un bosque denso al fondo. No había vecinos en kilómetros a la redonda, lo que hacía que el ambiente fuera increíblemente tranquilo. Recuerdo cómo la calma del campo era un alivio para mí, sobre todo después del ritmo frenético de la ciudad. Pero esta vez algo era distinto. Desde los primeros días noté que el comportamiento de mi abuelo estaba raro. Siempre había sido un hombre tranquilo y conversador, con mil historias sobre los viejos tiempos, pero en esta ocasión parecía estar constantemente tenso. Lo veía mirar por la ventana de la cocina durante largos minutos, con el ceño fruncido, como si esperara ver algo afuera. No quería parecer paranoico, pero pronto empecé a sentir la misma sensación, como si alguien me estuviera observando. Una noche, ya estaba acostado en mi habitación, a punto de dormir, cuando escuché un ruido extraño afuera. Parecía el sonido de pasos arrastrándose sobre la madera del porche. Mi primer impulso fue pensar que se trataba de algún animal, ya que era común ver bichos rondando la casa por la noche. Pero esos pasos eran diferentes. Eran pesados, lentos, deliberados. Me quedé inmóvil un rato, esperando que el sonido se desvaneciera, pero persistía. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y fui hasta la ventana. Corrí la cortina apenas un poco y sentí que el corazón se me aceleraba. Afuera, una figura alta, con una capucha, caminaba lentamente alrededor de la casa, deteniéndose de vez en cuando como si estuviera buscando algo. El pánico se apoderó de mí. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué estaba merodeando la finca en plena noche? Esa noche apenas pude dormir. Me quedé acostado, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué estaba haciendo allí? El silencio de la madrugada solo aumentaba mi ansiedad. Cuando por fin me quedé dormido, ya era casi de día. En el desayuno, decidí contarle a mi abuelo lo que había visto. Esperaba que me dijera que solo había sido mi imaginación o que se trataba de un animal perdido. Pero en lugar de eso, se puso serio, bajó la mirada y confesó que ya había visto a ese hombre antes. Dijo que había estado apareciendo cerca de la finca en las últimas semanas, siempre de noche. Me quedé en shock. Explicó que había estado escuchando ruidos extraños y encontrando huellas cerca de la casa, pero que no nos dijo nada, ni a mí ni a mi abuela, para no preocuparnos. Cuando le pregunté por qué no llamó a la policía, me respondió que en el campo las cosas se resolvían de otra forma. Dijo que la policía tardaba mucho en llegar y que muchas veces los problemas solo podían resolverse por quienes estaban en la casa. Esa conversación me dejó nervioso. La tranquilidad que siempre sentí en ese lugar ahora se había convertido en una pesadilla, en un aislamiento aterrador. Estábamos completamente solos, sin nadie cerca que pudiera ayudarnos rápidamente si algo grave pasaba. Y lo peor era que mi abuelo parecía haber aceptado esa situación, como si convivir con la amenaza fuera parte de la vida en el campo. Pasé el resto del día inquieto, espiando por la ventana cada vez que escuchaba un ruido. El silencio, que antes me daba paz, ahora me asfixiaba. Sabía que ese hombre iba a volver, solo no sabía cuándo. Al caer el sol, mi abuelo me llamó para ayudarlo a asegurar todas las puertas y ventanas. Estaba más nervioso que nunca, y eso solo hacía que mi miedo aumentara. La noche cayó, y la sensación de que algo malo estaba por ocurrir era casi palpable. El silencio afuera se volvió más pesado, como si hasta la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Todas las luces de la casa estaban apagadas, menos una lámpara tenue en la sala. Mi abuelo no decía nada, pero la tensión era evidente en su rostro. Mi abuela ya se había ido a dormir, pero sabía que también sentía el peligro en el ambiente. Me senté cerca de la ventana, tratando de calmar los nervios, pero cualquier pequeño sonido me hacía sobresaltarme. El viento moviendo las ramas, el crujido de las hojas, todo parecía más intenso. Eran pasadas las 10 de la noche cuando escuché el primer ruido. Venía del porche. Era un sonido bajo, pero claro, como si algo o alguien estuviera arrastrando los pies sobre la madera vieja. Mi respiración se detuvo. Miré a mi abuelo, que estaba sentado en el sillón al lado. Él me devolvió la mirada y, sin decir una sola palabra, se levantó despacio y agarró la escopeta que tenía escondida junto a la puerta. No hacía falta hablar. Los dos sabíamos lo que eso significaba. El hombre había vuelto. Los pasos arrastrados continuaban, yendo de un lado a otro del porche, y luego ocurrió lo que más temía. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente.
Mi cuerpo se congeló. Quienquiera que estuviera allí afuera estaba intentando entrar. El corazón me golpeaba el pecho y sentí un sudor frío correr por mi frente. Mi abuelo me hizo una señal para que guardara silencio. Caminó hacia la puerta con pasos suaves, como si no quisiera hacer ruido. Cuando estuvo cerca, los pasos afuera se detuvieron. Todo quedó increíblemente en silencio. Por un momento, pensé que el intruso se había ido, pero entonces el ruido volvió, esta vez cerca de la ventana de la cocina. Lo seguí hasta allí, y al mirar de reojo por la cortina, vi la sombra de alguien moviéndose. La silueta del hombre era alta, y parecía estar observando la casa, como si buscara una forma de entrar. Mi mente iba a 1000 por hora, imaginando qué haríamos si lograba entrar. Estábamos solos, aislados, y yo sabía que la policía tardaría horas en llegar, si es que lográbamos pedir ayuda a tiempo. Mi abuelo se llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio, y señaló el interruptor de la luz. Estaba a punto de encenderla de golpe, tal vez para asustar al hombre allá afuera. Cuando finalmente presionó el botón, la luz de la cocina se encendió y, por un breve instante, la silueta se hizo más clara. Vi al hombre, vestido con ropa ancha y sucia, el rostro cubierto por una capucha. No se movió, pero supe que nos vio. En cuestión de segundos, desapareció de la vista, corriendo hacia la oscuridad del bosque que rodeaba la finca. Mi abuelo corrió a cerrar la puerta con más fuerza, y por un momento todo volvió a estar en silencio. Pero el miedo no se fue. Nos quedamos en guardia, esperando el siguiente movimiento. Mi abuelo murmuró que probablemente no se daría por vencido tan fácil. Dijo que ya era la 4ª vez en semanas que escuchaba a alguien rondando la casa. La tensión aumentaba con cada minuto. Aunque la puerta estaba trancada y las ventanas reforzadas, yo sabía que eso no era suficiente para protegernos, no por mucho tiempo. Ese hombre sabía que estábamos allí, sabía que teníamos miedo. Miraba el reloj cada pocos minutos, pero el tiempo parecía haberse detenido. Cada sonido era una amenaza, y el silencio entre uno y otro, aún peor. Pasaron las horas y era imposible dormir. El sonido del viento golpeando las ventanas y los crujidos de la madera vieja de la casa me mantenían en alerta. En cualquier momento esperaba volver a escuchar la manija girar o pasos acercándose otra vez. Pero la noche seguía, cargada de un silencio agonizante. Mi abuelo mantenía la escopeta a su lado, mientras yo no apartaba la vista del teléfono, con la esperanza de no tener que usarlo. Fue recién pasada la medianoche que escuché, finalmente, el sonido de un auto alejándose en la distancia. No habíamos visto a nadie llegar, pero sabíamos que el hombre estaba cerca. Tal vez, en ese momento, se había rendido, o tal vez solo estaba esperando una nueva oportunidad. La madrugada ya casi terminaba, pero el silencio seguía haciendo que todo se sintiera más tenso. Yo estaba casi dormido en la silla cuando un ruido fuerte me hizo saltar. Era un golpe seco, proveniente de la puerta trasera. Esta vez no era mi imaginación. Mi abuelo se levantó de inmediato con la escopeta en mano. Lo seguí sin hacer ruido y lo vi acercarse a la puerta. Otro golpe retumbó, más fuerte que el anterior, como si alguien intentara forzarla. Mi corazón se aceleró. Desde donde estaba, podía escuchar una respiración pesada del otro lado, alguien empujando con fuerza para entrar. Mi abuelo no dudó. Me dijo que tomara el teléfono y llamara a la policía. Mis manos temblaban mientras marcaba el número, y justo en ese momento otro golpe sacudió la puerta. Era aún más fuerte. La puerta no aguantaría mucho más. Corrí de regreso junto a mi abuelo, mientras un sonido como de uñas rasgando la madera se hacía más intenso. Fuera quien fuera, estaba decidido a entrar, y los dos sabíamos que si esa puerta cedía, solo estaríamos él y yo contra lo que viniera. La puerta vibraba con cada golpe, y el miedo me invadía por completo. Pero, de repente, todo se detuvo. El ruido cesó. De nuevo, un silencio absoluto. Mi abuelo se quedó de pie, con la escopeta apuntando hacia la puerta, sin apartar la vista. Yo contuve la respiración, intentando detectar algún sonido, pero lo único que siguió fue ese vacío inquietante. Pasaron minutos que parecieron eternos. Ambos esperábamos el siguiente golpe, el próximo intento, pero nunca llegó. Lo único que escuchamos fue el motor de un coche alejándose otra vez. Me acerqué a la ventana y vi, a lo lejos, las luces traseras de un vehículo perdiéndose en la oscuridad. Mi abuelo soltó un suspiro largo y se sentó, todavía con la escopeta entre las manos.
No dijo ni una palabra, pero la expresión cansada y tensa en su rostro lo decía todo. La amenaza se había ido, al menos por esa noche, pero la sensación de peligro seguía ahí, flotando en el aire. Yo sabía que ese hombre podría volver en cualquier momento. La policía llegó casi una hora después. Para entonces, el intruso ya estaba lejos, y no había mucho que pudieran hacer. Mi abuelo solo dijo que vivir en el campo era así. A veces uno tiene que enfrentarse a este tipo de cosas por su cuenta. Me fui al día siguiente, pero esa noche quedó grabada para siempre en mi memoria. El silencio, la sensación de vulnerabilidad y la certeza de que, aunque parezca tranquilo, el aislamiento de una finca también puede esconder sus propios terrores. Tenía unos 10 años cuando pasé mis primeras vacaciones de verano solo en la casa de mis abuelos. Vivían en un lugar aislado, en el campo, rodeado de extensos terrenos que parecían no tener fin. La casa, hecha de madera envejecida, era acogedora y rústica, pero tenía un aire misterioso. Lo que más me intrigaba, sin embargo, era el viejo granero que quedaba al fondo de la propiedad, ya medio derrumbado. Desde el primer día, mis abuelos siempre me repetían lo mismo. No vayas al granero, especialmente de noche. No daban más explicaciones. Era una orden simple, pero el silencio que seguía a esa advertencia siempre me dejaba incómodo. Durante el día, mi abuela preparaba comida casera y yo jugaba por los campos, disfrutando de la libertad que solo el interior podía ofrecer. Pero cuando el sol empezaba a bajar, no podía evitar mirar de reojo hacia el granero. Estaba allí, oscuro, casi escondido entre las sombras de los árboles más alejados. De algún modo, parecía siempre presente, como si me estuviera observando. Le pregunté una vez a mi abuela qué había allí, pero simplemente desvió la mirada y cambió de tema. Esa noche, ya acostado en la habitación, empecé a oír ruidos. Un sonido lejano, pero claro, como si algo se arrastrara o golpeara suavemente el suelo de madera. Me quedé inmóvil durante unos minutos, tratando de entender de dónde venía el sonido. Al mirar por la ventana, vi que venía desde la dirección del granero. Mi curiosidad fue más fuerte y sabía que estaba a punto de romper la única regla que mis abuelos me habían dado. Me levanté lentamente de la cama, tratando de no hacer ruido, y fui hasta la ventana. El granero seguía allí, inmóvil, pero los ruidos no cesaban. Era como si algo se estuviera moviendo dentro. El sonido era constante, un arrastre lento y continuo. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero la curiosidad era más grande que el miedo. Abrí la puerta de la habitación, caminé por el pasillo oscuro y bajé las escaleras, evitando los escalones que crujían. La casa estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de los grillos afuera. Mis abuelos ya dormían y lo último que quería era despertarlos. Me puse la chaqueta, abrí la puerta de la cocina y con el mayor cuidado salí al patio. El aire nocturno era frío, pero no lo suficiente como para hacerme regresar. El silencio del campo por la noche era aterrador, pero al mismo tiempo me hacía sentir aislado, como si estuviera en otro mundo. Al acercarme más al granero, los sonidos se hicieron más claros. Ahora, además del arrastre, podía oír algo parecido a susurros. Se me revolvió el estómago. De repente, la oscuridad alrededor parecía aún más densa. El miedo empezó a instalarse, pero ya era tarde para echarme atrás. El granero estaba a pocos metros, y la puerta de madera parecía moverse levemente, como si alguien o algo la hubiera empujado recientemente. ¿Qué podría haber allí dentro? No sabía qué esperar, pero tenía una fuerte sensación de que estaba a punto de ver algo que no debería. Tal vez solo fuera un animal, pensé, pero en el fondo algo me decía que no era eso. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios, y estiré la mano hacia la puerta del granero. Toqué la madera vieja, áspera, sintiendo el frío que emanaba de ella. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía oír mis propios pensamientos. Con un último impulso de valentía, empujé la puerta y ésta chirrió fuerte, abriéndose lentamente. Miré hacia adentro, tratando de acostumbrar mis ojos a la oscuridad. Fue entonces cuando vi una sombra moverse al fondo del granero. Mis pies se congelaron en el suelo. Mis ojos tardaron en adaptarse a la oscuridad del granero, pero la sensación de que había algo allí, observando, era abrumadora. La figura que había visto parecía estar al fondo, inmóvil pero claramente presente. De pronto,
El sonido de algo arrastrándose volvió a escucharse, rebotando contra las paredes de madera. Todo mi cuerpo quería correr, pero mis piernas no respondían. Era como si el miedo me hubiera atrapado allí. Intenté enfocar la vista, pero la sombra volvió a moverse, lenta y torpemente. No era un animal, de eso estaba seguro. La forma era alta, con contornos indefinidos, como si estuviera distorsionada. Me preguntaba si mis abuelos sabían de aquello, si también lo habían visto. El silencio de la noche amplificaba cualquier ruido, y me sentía cada vez más expuesto allí, parado en la entrada del granero. Entonces, la figura empezó a acercarse, aún lentamente, pero directo hacia mí. Sentí mi corazón dispararse. Quise gritar, pero no salía nada. Finalmente mis pies reaccionaron y retrocedí, casi tropezando con la tierra. Me di la vuelta y corrí de regreso a la casa, lo más rápido que pude, sintiendo el viento helado golpeando mi cara. El sonido de mis pasos, aplastando el pasto húmedo, era el único ruido aparte de mi propio pánico. Al llegar a la puerta de la cocina, miré hacia atrás. Por un segundo, creí que no había nada allí, pero entonces, en el límite de la oscuridad, la figura estaba parada, observándome. No se movía más, solo me miraba, o al menos eso parecía. Cerré la puerta de golpe, echando el cerrojo. Subí las escaleras con el corazón en la garganta y me tiré en la cama, cubriéndome con las sábanas como si eso pudiera protegerme. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos se mezclaban con el miedo creciente de haber visto algo que mis abuelos intentaban ocultarme. Cuando el sol finalmente empezó a iluminar la casa, me levanté con los ojos hinchados y fui a la cocina. Mis abuelos estaban allí, actuando como si nada hubiera pasado. La tensión me consumía, pero no quise hacer preguntas. Algo me decía que era mejor no saber. Los días pasaron lentamente, y la idea de volver al granero me atormentaba. Cada noche seguía escuchando ruidos similares viniendo desde esa dirección. Nunca les conté a mis abuelos lo que vi. Tal vez ellos ya lo sabían, tal vez no, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía, y empecé a tener miedo incluso de salir al patio durante el día. Pasaron los años, y crecí intentando enterrar ese recuerdo. Cuando me hice adulto, terminé vendiendo la casa de mis abuelos para pagar el tratamiento médico de mi madre. Fue una decisión difícil, porque esa casa guardaba muchos recuerdos hermosos, pero el granero, él nunca salió de mi cabeza. Una noche, ya viviendo en otro lugar, recibí una llamada que me hizo helar la sangre. Era el nuevo propietario de la casa. Sonaba dudoso, pero terminó preguntándome si yo sabía algo sobre el granero. ¿Alguna vez viste algo extraño ahí? ¿O escuchaste algo?, me preguntó, con la voz cargada de tensión. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Parte de mí quería contarle todo, pero otra parte temía las consecuencias. ¿Y si quería devolver la casa? El dinero de esa venta fue lo que hizo posible el tratamiento de mi madre. Si él devolvía la propiedad, yo no tendría cómo pagar nada de eso. No sé nada, respondí, mintiendo. La sensación de estar atrapado por un secreto oscuro volvió con toda su fuerza. El hombre al otro lado de la línea no insistió, pero sonaba decepcionado. Murmuró algo sobre luces extrañas y voces durante la noche, y luego la llamada terminó. Colgué el teléfono con las manos temblando, sabiendo que el misterio del granero no había terminado. Fuera lo que fuera, seguía allí, y ahora otra persona tendría que enfrentarlo. Pero yo no podía, y tal vez nunca podría, explicar lo que realmente pasó aquel verano. Después de esa llamada, una sensación de inquietud se apoderó de mí. En el fondo, sabía que el granero guardaba algo oscuro, pero me negaba a pensarlo con profundidad. Durante semanas, las palabras del nuevo dueño resonaban en mi cabeza, luces extrañas, voces durante la noche. Era como si hubiera despertado memorias que yo había intentado suprimir durante años. Una noche, no pude dormir. Lo único que pasaba por mi mente eran las sombras que vi en el granero y los sonidos que escuché cuando era niño. Me imaginaba si el nuevo dueño también estaba allí, en esa casa aislada, oyendo los mismos ruidos. El miedo a perder todo lo que conseguí con la venta de la casa, incluyendo el tratamiento de mi madre, crecía cada día más. No quería que él descubriera lo que yo vi, ni que intentara echarse atrás en la compra. Fue entonces cuando decidí nunca más hablaría de eso. Jamás volvería a esa casa y nunca más tocaría el tema. El miedo a que el misterio del granero pudiera arruinarlo todo era demasiado fuerte como para ignorarlo.
Con el tiempo, nunca más supe del nuevo dueño de la casa de mis abuelos. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que fuera él, pero esa llamada nunca llegó. Poco a poco, la vida siguió su curso. Mi madre se recuperó y el dinero de la venta fue esencial para garantizar el tratamiento que tanto necesitaba. Decidí que nunca más hablaría de lo que vi. La casa ahora le pertenece a otra persona y lo que sea que esté allí ya no es mi problema. Pero la verdad es que, en algún rincón profundo de mi mente, sé que el granero sigue escondiendo sus secretos. Tal vez, algún día, el nuevo propietario descubra lo que realmente ocurre allí. Y yo aprendí a convivir con eso, con el silencio y con el recuerdo de aquel verano que lo cambió todo. Desde que era niño, pasaba las vacaciones en la granja de mis abuelos, allá en el campo. Era un lugar muy sencillo, rodeado de cultivos y con un bosque no muy lejos. Me encantaba ir allá, pero siempre hubo algo que me dejaba inquieto. Todas las noches, antes de oscurecer, mi abuela colocaba una palangana con agua en la puerta trasera y clavaba un cuchillo en el marco de la puerta de la cocina. Cuando le preguntaba por qué lo hacía, solo respondía: es para asegurar una noche tranquila. Me parecía extraño, pero como era niño lo dejaba pasar. Con el tiempo, a medida que fui creciendo, eso empezó a molestarme más. Mi abuela siempre hacía ese ritual en silencio, seria, sin dar más explicaciones. Mi abuelo, cuando notaba que yo preguntaba, simplemente se quedaba callado, como si tampoco quisiera hablar del asunto. Eso me daba escalofríos, pero al mismo tiempo despertaba una curiosidad enorme. Quería entender qué era lo que ellos intentaban evitar con todo eso. Una vez, cuando tenía unos 10 años, decidí quedarme despierto hasta tarde para ver qué pasaba durante la noche. Al final, solo era una palangana con agua y un cuchillo en la puerta. No parecía algo que realmente pudiera detener nada. En mi cabeza no era gran cosa, solo una superstición de gente del campo. Ahora que soy adulto, recuerdo aquel verano como el inicio de una historia que marcó mi vida. Esa noche, en particular, me mostró que hay cosas que uno no debería cuestionar. En esa época, todo parecía normal durante el día. Ayudaba a mi abuelo en los cultivos, corría por los campos, y por la tarde me sentaba en el porche a escuchar las historias que mis abuelos contaban sobre el pasado. Pero cuando caía la noche, las cosas cambiaban de una forma que no lograba entender del todo. El silencio de la granja se sentía diferente, más pesado. El único sonido que se escuchaba eran los grillos y a veces el viento soplando entre las hojas del maizal. Esa tradición de la palangana con agua y el cuchillo siempre me intrigaba, pero nunca había tenido el valor de desobedecer a mis abuelos o de cuestionar de verdad. La seriedad con la que lo hacían me detenía. Mi abuela, sobre todo, se volvía aún más callada después de colocar la palangana. Parecía que siempre estaba esperando algo, como si supiera que la noche traía más que solo oscuridad. Una vez, mientras la ayudaba a preparar la cena, le volví a preguntar sobre eso. Mi abuela estaba revolviendo una olla y yo insistí: «Abuela, ¿por qué hace eso todas las noches? ¿Es por algún animal del bosque?». Ella me miró de reojo, sin dejar de revolver la comida, y respondió con un simple: «Es para mantener todo en calma». Claro que no me satisfizo la respuesta, pero sabía que no me iba a contar más. Mi abuelo, sentado a la mesa, me miró y dijo con voz firme: «Mejor no preguntes, muchacho. Solo deja que tu abuela haga lo que tiene que hacer». Me callé al instante. La forma en que lo dijo me dio un escalofrío. No era un consejo, era más bien una orden. Después de eso, decidí que tenía que descubrir por mí mismo qué era eso que ellos parecían evitar mencionar. Esa misma noche, con unos 10 años, decidí espiar. Esperé hasta que mis abuelos se fueran a dormir y la casa estuviera en completo silencio. Quería ver si pasaba algo diferente durante la madrugada. No sabía lo que me esperaba, pero una cosa era segura. Lo que descubrí esa noche cambió por completo la forma en la que veía la granja de mis abuelos. Esa noche esperé a que todos se durmieran para intentar descubrir qué era lo que realmente pasaba. Me quedé acostado por un buen rato, hasta que la casa quedó completamente en silencio. Como a las 3 de la madrugada, me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. La casa era antigua y las tablas crujían fácil. Cuando llegué a la cocina, vi la palangana con agua en el suelo, cerca de la puerta trasera
y el cuchillo grande, como siempre, clavado en el marco. Todo estaba como mi abuela lo hacía cada noche, pero aún no entendía por qué. Esperé en silencio, escondido en una esquina, mirando por la ventana. El aire se sentía más pesado y frío, como si la noche misma fuera distinta. No sé cuánto tiempo estuve ahí hasta que escuché el primer sonido, pasos, lentos y arrastrados, viniendo desde afuera. Parecía que se acercaban a la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era normal oír ruidos a esa hora, y mucho menos algo así. Me quedé quieto, sin moverme, tratando de ver de dónde venían. Y entonces la vi. En medio de la oscuridad de la noche, apareció una figura caminando entre los árboles. Era una mujer, al menos eso parecía. Su cabello largo estaba despeinado y llevaba un vestido viejo, rasgado, que apenas se distinguía entre las sombras. Caminaba despacio, con pasos pesados, como si estuviera cansada o herida. Se detuvo frente a la palangana. Se agachó y miró el agua, como si la olfateara, pero no tocó nada. Luego, con un movimiento lento, fue hacia el cuchillo clavado en la puerta. Empezó a murmurar algo, palabras suaves que no alcanzaba a entender. Mi cuerpo estaba paralizado. Entonces levantó la mano, como si fuera a agarrar el cuchillo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano en mi hombro. Era mi abuela, que apareció de la nada, tan silenciosa como la mujer allá afuera. Me jaló del brazo, sin decir una palabra fuerte, y con voz baja pero firme me dijo: «No deberías estar aquí». Me llevó de vuelta al cuarto, sin decir nada más, y me dejó acostado, temblando de miedo. Lo que había visto no se me salía de la cabeza. No pude cerrar los ojos en toda la noche, pensando en la mujer y en lo que todo eso significaba. A la mañana siguiente, mi abuela se comportaba como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Yo, en cambio, apenas podía disimular el peso de lo que había visto. Durante el desayuno, con la voz aún temblorosa, le pregunté quién era aquella mujer que había estado fuera de la casa. Ella se quedó en silencio por unos segundos, removiendo el café con calma, evitando mirarme. Finalmente, me dijo que era una pariente nuestra, alguien que había desaparecido hacía muchos años. Nada de eso tenía sentido para mí, así que insistí. Quería saber por qué volvía, qué era lo que buscaba. Entonces, mi abuela soltó un suspiro largo, miró de reojo hacia la ventana y me explicó que aquella mujer regresaba porque buscaba a alguien, que no encontraba descanso, y que por eso, cada noche, colocaban el cuchillo y la palangana de agua para mantenerla alejada. Me quedé sin palabras. No podía creer que eso formara parte de la vida de ellos desde hacía tanto tiempo. Miré a mi abuelo, esperando que dijera algo, pero seguía en silencio, como siempre. La verdad era que esa mujer, o lo que fuera, merodeaba la finca desde hacía años, y yo nunca lo supe. Después de ese día, entendí que algunas tradiciones se mantienen por razones que uno ni siquiera imagina. Esa noche, después de la conversación con mi abuela, no podía pensar en otra cosa. La idea de que esa mujer venía hasta la finca desde hacía tanto tiempo me asustaba, pero también despertaba aún más mi curiosidad. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué mis abuelos parecían tan resignados a su presencia? Decidí que necesitaba saber más. A pesar del miedo, esperé hasta la madrugada, igual que la noche anterior. Esta vez, sin embargo, la curiosidad superaba al miedo. Espié por la ventana de la cocina otra vez, con el corazón latiendo con fuerza. No pasó mucho tiempo hasta que los pasos comenzaron de nuevo, igual que antes, lentos, arrastrados. Apareció otra vez, saliendo de entre la oscuridad del bosque, la misma figura, con el cabello desordenado, el vestido roto y sucio. Caminó directamente hacia la palangana y una vez más se agachó como si estuviera oliendo el agua. Me quedé observando, sin moverme, pero lo que ocurrió después me dejó helado. La mujer se levantó, fue hasta el cuchillo clavado en el marco de la puerta, pero esta vez, en lugar de solo mirarlo, intentó sacarlo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me quedé paralizado, sin poder hacer nada, cuando de pronto mi abuela apareció detrás de mí, pero esta vez no me jaló. Se quedó ahí, a mi lado, mirando a la mujer afuera. Fue la primera vez que vi miedo en los ojos de mi abuela. «Si llega a sacar el cuchillo, todo va a cambiar», susurró. Después de escuchar eso, el miedo se apoderó de mí por completo. La mujer seguía intentando sacar el cuchillo, murmurando cosas que no lograba entender. Sus manos temblaban,
pero cada vez estaban más cerca de lograrlo. No sabía qué pasaría si lo conseguía, pero la forma en que mi abuela la observaba dejaba claro que no sería nada bueno. De repente, mi abuela se apartó de mi lado y fue hasta la puerta. Caminó con paso firme, la abrió apenas una rendija, lo justo para que su voz pudiera salir con claridad. «Vete de aquí», dijo con una fuerza que nunca le había escuchado antes. La mujer se detuvo. Se quedó quieta unos segundos, con la mirada fija en el cuchillo, como si estuviera decidiendo qué hacer. Luego, lentamente, soltó la empuñadura y retrocedió unos pasos. Sin decir nada, volvió a internarse en el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Mi abuela cerró la puerta con cuidado y se volvió hacia mí. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora se veían agotados, como si aquella batalla fuera antigua. Suspiró y dijo: «Nunca rompas el ritual». Esa noche entendí que algunas tradiciones, por más extrañas que parezcan, son lo único que nos protege de cosas que no podemos explicar. Después de eso, jamás volví a cuestionar la palangana con agua ni el cuchillo. Y hasta el día de hoy, cada vez que paso una noche en la casa de mis abuelos, me aseguro de que el ritual se haga sin errores.